Hola familia, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos. Acabas de entrar a mi mundo. Un plano lleno de oscuros secretos que te dejarán temblando de miedo. Pensar que tu realidad no es como la percibes es realmente espantoso. ¿Se han dado cuenta que por lo regular vivimos en nuestra burbuja y no prestamos atención a lo que pasa alrededor? Déjame decirte que allá afuera, la realidad supera cualquier historia de terror que te pueda contar. Sin embargo, los relatos de esta noche se acercan mucho. No compres cosas usadas, me decía mi abuelo. Y bien que tenía razón, uno nunca sabe para qué las ocuparon. Las historias de esta noche están relacionadas a los traileros, tema que les encanta, donde sea y como sea. Estos enormes camiones tienen una historia igual de espeluznante que la realidad. Así que abróchate el cinturón y acompáñame hasta el final si es que puedes. ¿Están listos para esto? Hola a todos, estoy muy emocionado de poder contarles esta historia, pues confío en que les producirá un horror inmenso. Todo comenzó cuando dejé la escuela y empecé a trabajar como chalán de un mecánico llamado Juan Gutiérrez. Yo era su mandadero y personal de limpieza, pero me consideró una persona inteligente y aunque me esmeraba en limpiar y en cumplir cada cosa que me decía el jefe, también ponía mucha atención a lo que decía o pronunciaba. Cuando menos se dio cuenta el patrón, yo ya conocía todas las herramientas, sabía medir la presión de las llantas, retirar o cambiar algunas piezas y escanear los vehículos para sugerirle con precisión al cliente qué servicio solicitar. Eso le agradó al señor y empezó a darme indicaciones cada vez más técnicas, cuestión con la cual me alegré, pues a lo mejor no me convertiría en un médico o en un abogado, pero sin duda podía ser un extraordinario mecánico. Esa actividad me volvería una persona capaz de llevar a la mesa de mi casa un plato de comida caliente. En este punto, debo de hacer una aclaración muy importante, y es que el señor Juan no era cualquier mecánico. Sabía arreglar todo tipo de coches, pero se especializaba en los trailers. Así como arreglaba una troca 4x4, desmantelaba el motor de una bestia metálica y lo dejaba como nuevo. Me gustaba en particular que nos llegara trabajo de ese tipo, pues me parecía que nos convertíamos en hombres de la NASA o en trabajadores de otro mundo que debían desentrañar los misterios de un vehículo misterioso. Así pasó el tiempo. Trabajamos mucho y aprendí a amar la labor que desarrollábamos. Llegó incluso una época en la que ya no me decían chalán sino maestro, lo cual me llenó de orgullo porque era un título digno de personas que luchan contra las distracciones y la vida fácil. Más o menos cuando cumplí 26 años, don Juan decidió expandir su negocio. Contrató a un par de ingenieros y adquirió las dos propiedades que estaban a la derecha y a la izquierda del lote donde se ubicaba el taller. Con el triple de espacio, el trabajo se multiplicó y también nuestros ingresos. Nos empezó a ir de maravilla. En esos días compré un departamento y mi primer coche, cosas que creí que por haber abandonado la escuela jamás conseguiría. No obstante, la vida siempre pone situaciones complicadas a la vida de gente que se la está pasando bien. Resultó que una mañana, minutos después de abrir la cortina metálica del taller, se estacionó enfrente un tráiler con cabina negra y bajó un hombre delgado, con una sudadera cuya capucha le tapaba casi toda la cara. Debimos de percibir que algo no cuadraba, pero teníamos clientes muy raros, así que lo atendimos como si se tratara de cualquier cliente más. El hombre aseguró que oía un extraño ruido en el motor y que cada tanto el vehículo vibraba mucho, lo cual le causaba demasiada inquietud. Quería que lo revisáramos y arregláramos cualquier desperfecto. Sin embargo, primero tenía que ir a un cajero automático, pues nunca aportaba más dinero del necesario a fin de que, si por mala suerte lo asaltaban, no le robaran sus ganancias. Don Juan, considerando que la revisión ya implicaba un buen pago, le dijo que no se preocupara, que podía dejar ahí el tráiler, ir por el dinero y volver. Además, le puntualizó que ningún trabajo se iniciaba sin un pago previo de al menos el 30%. El sujeto no puso peros, aceptó con una sonrisa que a mí me pareció rara y se marchó a toda prisa. Una vez que se alejó, le dije al patrón que el tipo se veía muy raro, como alterado, y que también lucía demasiado pálido. Don Juan, siempre pensando bien de la gente,
Me respondió que seguro manejó por un buen tramo creyendo que se quedaría a media carretera, cosa que resultaba frustrante y problemática. No dudaba de que el temblor en las manos del hombre se debiera al alivio de haber llegado a un sitio seguro en el que le ayudarían a que su medio de trabajo funcionara correctamente. Puesto que no podíamos esperar parados en la entrada al conductor, nos pusimos a trabajar, atendimos los pendientes que teníamos y nos absorbieron las diversas actividades asignadas para el día. Por ese motivo, no nos dimos cuenta de que el tráiler seguía afuera y que el dueño no regresó en unos minutos como prometió. Lo notamos hasta por las 4 de la tarde, momento en el que empezamos a sospechar que algo raro ocurría. Don Juan le pidió a la recepcionista que revisara las cámaras por si acaso anduvo ahí el sujeto, y ella, con cierto asombro, confirmó que no, que se fue para no regresar. Todavía teniendo la fe de un santo, el jefe consideró que a lo mejor se le había presentado algún problema al hombre y que por eso había demorado, pero que antes de cerrar volvería para meter el tráiler al taller y aportar una parte inicial del pago necesario. Eso obviamente no sucedió. Nadie regresó y el tráiler quedó ahí durante la noche. Nosotros no podíamos moverlo, ya que no teníamos la llave ni el consentimiento del conductor para manipularlo. Lo único que hizo el amable de don Juan fue mover una cámara para que se enfocara al vehículo y en caso de que algo ocurriera, tuviéramos pruebas de que ninguno de nosotros intervenimos en tales circunstancias. Esa noche, regresamos a nuestras casas sintiéndonos raros, preocupados e intrigados, porque nunca nos había ocurrido algo similar y era por demás muy peligroso. Al amanecer, salí de mi casa preguntándome si al llegar al taller todavía estaría el tráiler. Creo que hasta me apuré más de lo normal. Cuando llegué a la esquina en la que debía de doblar para llegar al taller, el corazón me latió con fuerza, casi como si augurara lo que vendría a continuación. En efecto, el tráiler seguía en su lugar. Cuando llegué caminé alrededor de él y me pregunté qué escondería, pues sin duda no se trataba de un hecho aislado. Ese vehículo ocultaba algo. Me quedé en el exterior ya que además de llegar temprano, no quería perderme ningún detalle del suceso. Poco a poco arribaron mis compañeros y ellos también se sorprendieron por ver a la máquina todavía en su sitio. Don Juan fue el último en llegar y cuando lo hizo, no titubeó. Llamó a la policía. Los agentes acudieron luego de media hora. Les contamos lo que sucedió el día anterior e hicieron un reconocimiento alrededor del vehículo. Para sorpresa de todos, hallaron las llaves del automotor en el escalón de la cabina del lado del conductor. Tras eso, los oficiales abrieron la portezuela pero no vieron nada extraño. Luego se dirigieron a la caja de carga, quitaron los candados y el horror emergió como si se tratara de una película. Con mis propios ojos vi que dentro del contenedor colgaban sin vida más de 8 personas. Unas estaban enganchadas al techo desde la espalda, otras tenían cuerdas en las muñecas y pendían con las rodillas dobladas. Con lo poco que observé, soy capaz de asegurar que habían 4 mujeres y 3 hombres, todos sin ropa, con evidentes signos de haber sido maltratados en vida. En el suelo se aglutinaban varios líquidos de una sustancia espesa y roja, pero también numerosas estatuas de seres cornudos con alas. Tras el descubrimiento, la noticia se esparció por todos lados y titulares como El macabro tráiler abandonado tapizaron los titulares de los periódicos. La policía investigó por cielo, mar y tierra para ver si podían encontrar al conductor, pero por desgracia, nada se supo de aquel hombre y por lo tanto, tampoco quedó claro el origen del tráiler ni las razones por las que alguien llevó a cabo un acto tan espantoso contra tanta gente. El tráiler se lo llevaron. El taller siguió funcionando y con el paso del tiempo, todo quedó en la peor anécdota que hemos tenido que vivir mientras trabajábamos para don Juan. Les envío un saludo a todos y les agradezco por la oportunidad de compartir mi historia con la comunidad. Me llamo Macario Ruedas. Tengo en la actualidad 58 años, pero cuando acababa de cumplir 23, fui testigo de un hecho paranormal que jamás voy a olvidar.
Entré a trabajar a una empresa de transporte terrestre de mercancías. Se trataba de un negocio grande que se movía a nivel nacional y que colaboraba con innumerables firmas, como suele pasar en esto. Al principio me daban trabajos sencillos y solo en la zona local, ya que no podían soltarle un tráiler a cualquiera y mandarlo quién sabe a dónde con el riesgo de que se fugara con la carga y con el vehículo. Así pues, yo siempre he sido una persona responsable y me dediqué a hacer mi trabajo. De ese modo, los patrones se dieron cuenta de que valía la pena como un elemento de su plantilla y me fueron mejorando mis viajes, mis asignaciones y mi sueldo. Gracias a ese empleo visité muchos sitios en donde me quedé unas horas después de haber hecho un traslado importante y muy retirado. Siempre he pensado que lo mejor de ser trailero es que uno conoce todo el país mientras anda trabajando. O sea, a nosotros nos pagan por viajar. En fin. Terminé ganándome la confianza de los patrones y afianzando mi lugar en su empresa. De esa manera comenzaron a correr los años y vi desfilar una gran cantidad de personas que entraban, pero no podían ajustarse al ritmo que llevábamos. Por otro lado, voy a ser sincero en una cosa, y es que los patrones siempre buscaban la manera de no gastar tanto en los materiales que le brindaban a sus trabajadores. Por eso fue que cuando escucharon que el gobierno estaba subastando numerosos vehículos incautados al crimen organizado, pero rehabilitados y libres de cuestiones problemáticas y legales, no dudaron en ir a ver qué sacaban. De acuerdo con lo que dijo el patrón, no tenía la verdadera intención de adquirir algo, pero cuando llegó al sitio del evento, se percató de que había numerosos trailers recién tuneados y listos para irse a una nueva casa. La subasta comenzó y muchas personas por una u otra razón fueron adquiriendo coches, camionetas y vehículos que les funcionarían para diversas actividades. Cuando llegó la hora de subastar a las bestias metálicas que podrían trasladar innumerables mercancías, ya solo quedaban en juego ciudadanos que se dedicaban al traslado por tierra. En los primeros motorizados, el precio alcanzó cifras accesibles pero considerables. Para cuando quedaban solo 6 trailers, mi patrón fue el que comenzó a levantar la mano y adquirió 3 vehículos a un precio verdaderamente soñado. Durante la tarde se efectuó el papeleo correspondiente y el hombre regresó a las instalaciones de la empresa con una sonrisa de satisfacción. Se había ahorrado un montón de dinero y ahora podría contratar a 3 nuevos choferes que le trabajarían y le permitirían obtener ganancias adicionales. Cuando todo el proceso de adquisición quedó concluido, comenzó también la contratación de nuevos empleados. Sin embargo, el tercero tardó mucho tiempo en llegar y el tráiler que le correspondía permaneció estacionado en medio del patio. Al paso de las semanas, sin encontrar a un nuevo miembro del equipo, el jefe decidió utilizar el vehículo como reserva. Por ejemplo, para cuando uno estuviera en el taller o descompuesto y llegara una entrega urgente. Eso solucionó varios problemas, pero también fue la razón por la cual nos dimos cuenta de que algo andaba mal con el tráiler. El intendente se percató de que se oían unos murmullos y como nadie más estaba cerca, creyó que a lo mejor algún trabajador se había metido a la caja para hablar por teléfono o que dentro estaba un chofer y alguna secretaria. No obstante, cuando le dio una palmada a la puerta, se percató de que tenía echado el candado y de forma inmediata se fue el sonido. Por supuesto, al ser casual no se lo contó a nadie, pero cuando se repitió 1, 2 y 3 veces, se lo comentó a otro intendente y para probar que decía la verdad, lo llevó un día cerca de las 8 de la noche para que con sus propios oídos confirmara lo que decía. El segundo hombre, en efecto, ratificó que se oían ruidos similares a murmullos, pero no se les entendía nada. Al tocar el costado del cajón de carga, los balbuceos se detenían. Esa dinámica continuó por casi 2 semanas, pero se convirtió en una especie de espectáculo, pues los intendentes se reunían para ver si ese día ocurría el fenómeno o no. Poco después hubo un pedido. Se utilizó el tráiler y por mera curiosidad, el intendente que detectó las voces se asomó antes de que lo cargaran. Dentro no tenía nada.
Con el paso de los días, la planta entera supo que el tráiler de la subasta llevaba consigo algún espíritu, producto de los actos delictivos para los que lo utilizaron, pero no causó mayor problema. Por la mañana y por la tarde no sucedía nada con él. Solo era a partir de las 8 que se oían voces a su alrededor, pero tampoco eran siempre. Los sonidos, por su parte, paraban con darle un pequeño impacto a la carrocería. Yo mismo en varias ocasiones fui a oír los murmullos y puedo asegurar que eran humanos, aunque nadie entendió qué decían. Las cosas hubieran continuado exactamente igual, de no ser porque un sábado en el que hubo mucho trabajo y salimos casi todos los choferes a reparto, las instalaciones de la empresa se quedaron vacías, tan solo con el personal de secretariado y los intendentes. De manera inesperada, justamente a eso de las 8:30, un apagón sumió a la ciudad en una penumbra espesa. Contaron después las autoridades locales que un transformador explotó y se desactivó el suministro de electricidad de manera automática. En la empresa, por su parte, cuenta con unos generadores de emergencia, ya que la zona no puede estar a oscuras para no arriesgar las mercancías de los clientes, así que se encendieron los focos con la más baja intensidad, dejando un escenario de sombras e inquietud palpables. Uno de los intendentes, dado que ya casi salía y había terminado sus labores, se asomó al patio para ver el sombrío panorama y esperar a que dieran las 9 a fin de marcharse a su casa. En eso estaba cuando por el rabillo del ojo detectó una silueta oscura parada junto al tráiler de los susurros. Se quedó mirando hacia esa dirección e intentó determinar si se trataba de alguno de sus compañeros. No logró identificarlo. Por consiguiente, caminó unos cuantos pasos y saludó de lejos. Al oír su voz, la figura pareció sacudirse. Se puso en 4 patas como si fuera una bestia. Luego saltó sobre la cabina del vehículo y desde ahí reptó hasta la parte superior de la caja de carga. El intendente se quedó asombrado y el miedo le bajó de la coronilla hasta los pies. Rápidamente dedujo que aquello no se trataba de una persona y que más le valía alejarse, así que dio media vuelta y entró corriendo al edificio de servicio. Una vez ahí, la recepcionista le preguntó por qué iba tan acelerado y él, sin detener sus palabras, dijo en voz alta que acababa de ver al diablo. Al siguiente día, con la energía restablecida, ante los ojos del patrón y otros trabajadores, revisaron las cámaras, mismas que permanecieron grabando con su batería interna. En uno de los cuadros se veía al intendente y en el otro al tráiler, junto al cual se movió una sombra que desapareció como si se hubiera metido a la caja de carga. En los días siguientes, el dueño inició un trámite de venta para el vehículo y lo sacó definitivamente del patio para que jamás regresara. Si este tipo de historias son de tu agrado, no olvides dejarme tu pulgar arriba y compartirme con todos tus amigos, con todo aquel que guste del terror como nosotros. A lo mejor también le gustan estas historias y se une a nuestra gran familia. Déjame en la cajita de comentarios qué piensas sobre esta última historia que te voy a contar o sobre las 2 anteriores. Toma un poco de aire, apaga la luz si es que estás descansando y si estás trabajando, ponme mucha atención. A veces por necesidad hacemos cosas sin pensar, pero ten cuidado. Podrías llevarte a casa cosas que no puedes controlar y que será muy difícil sacarlas de tu vida. Saludos amigos de Oscuro Secreto, mi nombre es Javier Ponce y vivo en Puebla. Nací en una familia acomodada de modo que nunca nos faltó nada. Mi papá tenía un prolijo negocio de zapatería en piel, el cual venía desde su tatarabuelo y la marca de sus zapatos poseía un fabuloso prestigio. La única cosa en la que fallaba era en que el negocio permanecía a nivel local. Al crecer yo todavía en una época donde la educación solía quedarse en segundo término, decidí que era el momento de expandir la distribución. Y para empezar, le pedí a mi padre que me empleara y me ayudara a comprar una camioneta.
La verdad es que nos costó muchísimo juntar el dinero suficiente para adquirir un vehículo funcional para nuestro negocio, pero eventualmente llegó el momento y fuimos a una casa de ventas en la que manejaban opciones de segunda mano. O sea, tampoco es que fuésemos a concretar la compra de un coche último modelo. Queríamos algo sencillo para empezar. Ya luego, con el aumento de las ventas, a lo mejor podríamos mejorar nuestro motorizado o pedir el segundo. Al llegar a la tienda, sin embargo, vimos que había un tráiler más pequeño de lo habitual. Aún así, no le prestamos atención, ya que consideramos que superaría por mucho nuestro humilde presupuesto. Estuvimos viendo opciones y seleccionamos una camioneta. No era lo más sofisticado ni lo más bonito, pero se veía en extremo funcional para nuestros objetivos y se ajustaba a la perfección al dinero que llevábamos. Casi estábamos cerrando el trato cuando mi papá, por mera curiosidad, preguntó por el tráiler. Y como es costumbre, el vendedor sonrió como un lobo hambriento y nos reveló que costaba apenas unos miles más que la camioneta que pretendíamos llevarnos. Fue una inmensa sorpresa. Yo incluso creí que se trataba de una broma, pero el señor nos llevó a ver el vehículo y nos mostró la ficha con el precio. Estaba baratísimo. Dado que podía ser la mejor oferta de nuestras vidas, le pedí al hombre un momento para platicar con mi padre y dialogamos sobre la viabilidad de llevarnos el tráiler en lugar de la camioneta. O sea, nos permitiría ir más lejos y con mayor cantidad de zapatos. Podríamos incluso surtir a las grandes zapaterías de la ciudad. Mi papá, como lo suelen hacer las personas ya mayores y con experiencia, dudó un poco, pues le parecía muy raro que un vehículo de ese calibre no costara por lo menos el doble. Sin embargo, no podía tener nada malo, ya que estábamos en una casa de ventas formales. Cada coche, camioneta y camión contaba con sus papeles en regla, facturas y permisos. De cualquier modo, para que se sintiera más tranquilo y pudiera dar su visto bueno sin temor, fui con el vendedor y le pregunté de golpe si el tráiler tenía algo malo, pues el precio resultaba muy bajo para su valor real. El señor, con su mejor sonrisa, nos dijo que la persona que lo llevó tenía problemas económicos y que solo buscaba una recuperación simbólica. Así que, en consonancia con eso, ellos solo le estaban ganando el costo de mantenerlo en el sitio. Nos aseguró que todo estaba bien, que había sido revisado en los talleres y que no evidenciaba desperfecto alguno, como tenía bien estudiadas sus actividades. Nos mencionó diversas razones por las cuales debíamos de adquirir el tráiler y al final nos convenció. Salimos de la tienda con los papeles y montados en nuestro nuevo vehículo. No nos cabía en el pecho la alegría. Imaginamos innumerables escenarios en los que nos iría increíble. Yo me atreví a decir que no solo distribuiríamos nuestros productos, sino que también podríamos abrir locales en los estados aledaños. Estábamos muy contentos y, como es claro, empezamos a trabajar con el ímpetu de las personas que confían en sus sueños. Con el paso de los días, nada perturbó nuestro proyecto. De hecho, ninguna cosa intervino con él en todo el tiempo. Sin embargo, el tráiler sí que tenía algo insólito. Una razón por la cual su costo era menor y que seguramente su dueño anterior ya había descubierto. Yo fui el que se dio cuenta de lo que pasaba. Sin embargo, fue una mera casualidad. Una noche cerca de las 3 de la mañana, me despertaron las ganas de ir al baño. Me levanté y salí de mi cuarto. Sin embargo, para ir al baño es necesario pasar frente a una ventana y cuando eso ocurrió, un movimiento llamó mi atención. En el patio se hallaba estacionado el tráiler del lado derecho y los cuartos de trabajo en la zona izquierda. Lo que me obligó a detenerme se ubicaba sobre la caja de carga del vehículo. Era una curiosa figura redondeada que se movía de manera errática, muy parecida a las sacudidas que se dan los pavos después de asolearse o darse un buen baño. Podría haber pensado que se trataba de un ave nocturna, algún tecolote o tapacaminos, pero no era posible, ya que tenía un tamaño enorme. Medía casi 1,5 metros, una estatura imposible para cualquier avechucho común. Estuvo ahí un buen rato y yo permanecí en el sitio paralizado, pues sentí que si me movía, algo terrible me podía pasar. Al principio no relacioné el hecho con el tráiler, solo le comenté el evento a mis papás y ellos se sorprendieron, pues consideraron que se trató de una bruja que nos visitó. A pesar del trabajo y los pendientes, ese tema no se me olvidó, y en la noche me volví a levantar. Aquella criatura estaba en el mismo lugar y permaneció ahí por casi 1 hora.
hasta que levantó el vuelo. Al día siguiente, por azares del destino, nos visitó una tía. Llevó su coche y en la noche no pudimos estacionar el tráiler en donde siempre. Pero escalofriantemente, nuevamente a las 3 de la mañana, me desperté para ver si la bruja estaba de nuevo afuera. Y sí, la vi sobre el vehículo, aunque casi estaba en la calle. Con eso me quedó muy claro que el motorizado le gustaba esa cosa y que allí en donde estuviera, ella acudiría. El miedo fue demasiado. No me da pena decirlo. Vendimos aquel tráiler y mejor compramos una camioneta de mejor tamaño. A veces las cosas tan baratas siempre tienen un oscuro secreto.